Así lo dice Inosca. La foto me la envía mi querida amiga María Eugenia Cosculluela y es la primera plana del diario Hoy de La Habana de hace 64 años, con la triste noticia que muchos celebraron entonces que el gobierno revolucionario nacionalizaba los bancos y 382 de las grandes empresas del país. Ya con anterioridad habían confiscado cuentas bancarias, saqueado casas para robárselas después con muebles y automóviles. Era la moda impuesta por un grupo de hediondos guerrilleros que llegaron al poder no ganando batallas, pero poniendo bombas y secuestrando inocentes. Eso debió haber sido suficiente para servir de presagio de lo que nos esperaba a los cubanos, solo que fue la oficialización del robo o nacionalizaciones, como le llamaron entonces, las que llegaban salpicadas de la sangre de los fusilamientos, el presidio político y el exilio. El día después del anuncio, Fidel Castro se dirigía a la nación. Nacionalizadas todas las empresas de la compañía eléctrica, todas las empresas de la compañía de teléfono, todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la ESO, la Sinclair, y además los 36 centrales azucareros que teníamos. Quizás lo más triste de ese discurso no fueron las palabras del orate, eran las de los envidiosos de siempre que aplaudían y apoyaban el robo con fervor revolucionario, sin saber entonces que en unos pocos años el comandante habría acabado con toda la propiedad privada y hasta el emprendedor que se defendía vendiendo naranjas peladas en su carrito ambulante o afinando tijeras, terminó trabajando para el Estado, limitando su sueldo, sus posibilidades y con sus sueños aplastados. La lista de aquel fatídico día incluía 105 centrales azucareros, 50 fábricas de textiles, 8 empresas de ferrocarril, 11 circuitos cinematográficos, 13 tiendas por departamentos, 16 molinos arroceros, 6 fábricas de bebidas alcohólicas, 11 tostaderos de café, 47 almacenes comerciales y 6 fábricas de leche condensada. La lista que de por sí sola sirve para demostrar el potencial dentro de una pequeña isla que, armada de gente capacitada y trabajadora, se habían dado a la tarea de crear, producir y con sus empresas dar empleo a miles que habían creado no castas, sino una clase media que proporcionaba una vida decente, sin humillaciones ni racionamientos a sus ciudadanos, y donde poco a poco se iba eliminando la pobreza. Ahora todos son pobres, porque no hay como la igualdad revolucionaria para que una clase dirigente viva bien. Luego confiscaron las escuelas, eliminaron la educación religiosa. Era mal visto asistir a las iglesias y los curas y las monjas se vieron obligados a abandonar Cuba debido a la persecución de aquellos que sustituyeron a Dios en sus corazones para hacerse eco de las aberraciones de un fracasado abogado admirador de Hitler que se abrazó a Marx y Engels por su deseo mesiánico de dominar al mundo. 64 años después, ese pueblo no ha dejado de optar por el exilio, y tantos los de antes como los más recientes han dado muestras de su tenacidad, capacidad y deseo de salir adelante en libertad, y atrás quedó como triste recordatorio un país en ruinas que ha vivido de los subsidios, la falta de pago, el engaño y ha continuado robando cada vez que se ha visto en la necesidad y ha tenido la oportunidad. Años después, los exiliados hemos tenido que crear leyes como la Helms-Burton con el propósito de que de alguna manera se haga justicia y navegar por engorrosos sistemas legales para lograrlo. En el 2019, el presidente Donald Trump dio paso al título 3 de la ley que permite reclamar a compañías extranjeras que trafiquen en propiedades privadas. Y la justicia llegó lenta, pero segura, a 4 compañías navieras multadas por $450 millones por hacer uso ilegal del puerto de La Habana. Y todo basado en una simple premisa:
No se pueden obtener beneficios económicos con actividades ilegales. Y hay que hacerlo porque del engendro de una revolución que destruyó a un país no puede salir nada bueno, y menos productivo como han demostrado 64 años de castrismo. Por eso cada vez que veo a un oportunista hablar de negocios en Cuba, me pregunto a qué nivel de irresponsabilidad y desprecio pueden llegar los que promueven que alguien se sacrifique para que llegue otro y se lo coja. Las confiscaciones no pararon con los primeros empresarios, ni afectaron solo a los cubanos, continuaron con lo que luego llamaron arrestos por enriquecimiento ilegal. Lo hicieron con extranjeros a los que les permitieron crear empresas para luego confiscarlas y destruirlas, que es lo más natural para la revolución. Algunos de esos empresarios, y no hace tanto tiempo, entre ellos chilenos, españoles y canadienses, hasta cárcel les tocó. Y todavía andan algunos trasnochados defendiendo la permanencia de lo que queda de un fracasado sistema. Hace un año, después de recoger los dólares, con la mentalidad criminal que operan en La Habana, pensando que presionarían al imperio, los prohibieron. Ahora ruegan porque se los envíen de nuevo, porque los incapacitados economistas y planificadores del cartel de La Habana no saben qué hacer. Y ahí sigue esa triste y desafortunada isla, El Pairo, flotando entre la mugre y la destrucción, ejerciendo la represión como medio de subsistir, mientras un miserable como López Obrador le abre las puertas al inepto Díaz-Canel y lo vende como el que carga el peso de la isla bloqueada. Dan deseos de pensar que se perdió la vergüenza, pero no, otros podrán carecer de ella, pero se ha mantenido viva dentro de un exilio de viejos y jóvenes que abogan por un futuro sin ataduras a ese miserable pasado y sobre todo con justicia. ¿Prevaleceremos? No lo sé. Lo que sí sé es que nunca me hubiera prestado a ser de los que aplaudió el robo y el paredón, como tampoco nos podemos callar ante los que pretenden hoy, 64 años después, justificar la continuación de la barbarie. Así lo dice Inosca.